en vivo a través de nuestras diferentes plataformas y entramos en materia. Vamos a platicar con el ganadero José Marrón, que nos acompaña esta noche en Encaste TV, una vez más. Ganadero, gracias por haber aceptado nuestra invitación y vaya usted, es un hombre apasionado por la crianza del toro bravo mexicano. ¿Desde cuándo y cómo incursiona en el tema taurino y en el tema de la ganadería, don Pepe? Bueno, lo que pasa es que antes que nada tienes que ser muy aficionado a los toros para incursionar en la ganadería, y la afición a los toros me viene, como casi todos los mexicanos, por nuestros padres. La herencia. Mi padre me llevó a los toros cuando yo tendría a los 6 años, me acuerdo, acaban de inaugurar el toreo de Cuatro Caminos, y me encantó, me apasionó. Yo creo que desde ese momento, pues hasta que murió mi padre, todos los domingos fuimos a los toros. Pero mi padre trabajaba, era banquero y tenía muchos negocios o relaciones financieras con algunos ganaderos, pero principalmente hizo una gran relación y una gran amistad con Manuel Labastida, que era el ganadero de Santo Domingo. Y además de que era muy buen médico, fue empresario de la Plaza México, y fue un gran ganadero. Empezamos a ir mi papá y yo en el año 60, 61 a Santo Domingo, a las tientas. En esa época, por las comunicaciones y todo, no había tientas como ahora hacemos de cada semana o cada 15 días, sino era una semana de tientas, y nos quedamos ahí en San Luis Potosí. Acaban de inaugurar la carretera de Querétaro a San Luis Potosí y era muy fácil llegar. Era un México de muy poco tráfico y todo. Y llegábamos, y uno de los tentadores oficiales, aparte de Toño del Olivar, de Capetillo, era Fermín Rivera, y iba acompañado por su mujer y por Currito Rivera, y yo sería 2 años más grande que Curro, y un día dijimos, pues vamos a bajarnos, tendríamos 10 años, 11 años a torear, y me subí, y mi papá me dijo, ¿te gustó? Le dije, no, me dio mucho miedo. Qué bueno, qué bueno. No es muy fuerte. Y al día siguiente nos levantamos muy temprano, y en la hacienda de Santo Domingo, junto a la capilla, tenían el cebadero. El cebadero es donde se acaban de rematar los toros, donde ya embarcaban las corridas, y estaban los famosos berrendos. Entonces, con los berrendos, platicando con mi papá, me dijo, ¿entonces no te gustó mucho? Le digo, no, pero te prometo que un día voy a ser ganadero. Hay cosas para las que uno nace, y yo creo que para torero sí no te voy a servir. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención en esa ocasión? Porque desde chico, más chico que esa edad, tenía tíos que tenían ranchos y todo, y me encantaba ir a los ranchos, me encantaba montar a caballo, me encantaba ir a los ranchos, me encantaba no bañarme. Ya me baño. Así ya soy muy limpio. Pero la vida de los ranchos en esa época era padrísima, porque pues sí, efectivamente, en unos buenos días no te bañabas, todo el día montabas, todo el día jugabas con tierra, con esto, todo. Entonces para los niños te gustaba mucho, y algo tenía el campo que te gustaba, sobre todo nuestro campo tan bonito, tan mexicano, tan nuestro. Entonces sí me gustaba ya el campo, me gustaba ir a los ranchos, y le dije, pero un día voy a ser ganadero, y por eso el tentadero de la casa se llama, como mi papá, José Antonio Marrón Bimbert, en su honor. Así empecé. Y bueno, hoy don Pepe Ale, cuenta además, ¿sí?, del Fierro de Marrón, con una de las casas ganaderas más grandes, emblemáticas en la historia del campo bravo mexicano, como la de San Diego de los Padres. Sí, San Diego de los Padres llega a nosotros pues como casi muchas cosas llegan por accidente, que no las esperas. Yo cuando empiezo de ganadero en el año 95,
compré primero las vacas, le compré a Pepe Garfias 2 lotes de vacas, 60 vacas y 2 sementales, y no tenía dónde tener el ganado, y le renté dos potreros, y eso me forzaba, porque además era una época que yo tenía una cantidad de trabajo, pero necesitaba una válvula de escape, de sacar toda la presión que tenías. Acaba de pasar toda la crisis financiera con la que había empezado el licenciado Cedillo y todo, y la responsabilidad que teníamos en el grupo financiero era bárbara. Tan es así que estoy abierto de aquí a acá. Todos creen que es una cornada, pero fue una cornada que me dio el sistema financiero. Todo. Y entonces eso me obligaba a salir cada fin de semana a buscar rancho. Y al final ya tenía hijos grandes, encontramos un rancho que ofreciera una cercanía con la Ciudad de México, que es San Miguel Allende, una cercanía de una ciudad que a unos chavos ya de 16, 18 años, pues no los podías ir a encerrar un rancho, entonces que tuvieran también algo atractivo cerca del rancho, y además que fuera ganadero. Y el rancho lo había fundado el maestro Pepe Ortiz en 1936 como ganadería, luego fue de la familia Valles, y al momento de morir Tomás Valles había pasado a formar parte del patrimonio ganadero que tenía la familia Velázquez. Entonces le compré el rancho a los Velázquez, pasé mis vacas, y en el año 96 pues ya empezó verdaderamente mi trabajo de ir cada 8 días al rancho y de ser un aficionado al toro y de ser un aficionado al campo, pues tuve que aprender a ser ganadero y a ser ranchero. Y hoy por hoy, lo puedo decir con mucho orgullo, es la actividad que más me gusta y la que más disfruto. He disfrutado todas mis actividades profesionales, pero como esta, ninguna. Y además ya a una edad que pues, lo puedo dedicar prácticamente todo el tiempo, que me puedo pasar muchos días en el rancho, y que además en la parte social conoces el México real, conoces la pobreza, conoces las carencias de la gente, y la ganadería la hemos convertido un poco en una actividad social, porque lo poco que deja la ganadería lo enfocamos, primero mantenemos 17 familias gracias a la ganadería, y lo poquito que queda y lo que le ponemos a través de la fundación que tenemos en la familia, damos 67,000 comidas al año a niños de 4 a 14 años, mujeres embarazadas y mujeres en lactancia. Gran labor. Y eso lo trabajamos con Comedor Santa María. Te deja una satisfacción, porque además no lo regalamos, cobramos 8 pesos a la semana, y muchas veces yo como ahí, muchas veces se come ahí con una limpieza, con una salud. Les hacemos les abrimos un folder médico para que todos estén cumpliendo con sus vacunas. Los enseñamos a lavarse las manos, a que tengan higiene y a tener un valor cada mes, un valor que se destaque, ya sea la amistad, el trabajo, la honradez, o sea, se los vamos destacando cada mes, y creo que nos ha servido mucho y ha sido una satisfacción de que no somos los pirurris capitalinos que tenemos un rancho. Es que a lo mejor mucha gente, si lo compartimos. Claro. A lo mejor mucha gente no sabe quién es, o sea, fuera de la ganadería, quién es don José Marrón. Entonces pues creo que sería interesante que nos dieran una pequeña inducción a lo que ha sido, lo que ha hecho como un personaje en su carrera profesional y social precisamente. Público. Pues mira, público, sí. Como todos, pues nací en una familia muy normal, de una época, pues que no podemos decir que añoramos, porque pues se hacía lo que el Señor decía, y el Señor todos los domingos íbamos al fútbol a ver al Atlante, y perdón que me ponga de pie, pero es el equipo más grande que ha dado este país.
Y era en la ciudad de los deportes, enfrente a la plaza. Y de ahí nos regresábamos, todo lo podía hacer en camión de línea, lo hacíamos en una línea que se llamaba Bellas Artes, que salía desde Bellas Artes, iba hasta Cebu y transitaba principalmente por Insurgentes. Nos regresábamos a un restaurante que se llamaba Hipódromo, que estaba ahí por Ámsterdam, ahí se juntaba ya mamá, mi hermana, comíamos y nos regresábamos a los toros, o sea, no. Y en esas épocas, pues yo nunca oí que le reclamara a mi mamá, como ahora te reclamo si te vas cada 8 días a los toros o esto y todo. Entonces, así crecí como crecimos todos esos mexicanos de esa época, en esa familia, pues con los valores normales, íbamos a misa todos los fines de semana. Mi papá, su atuendo de sport, usaba blazer, pues seguía usando corbata, pero el resto de la semana usaba traje y trabajaba en el Banco Nacional de México de lunes a sábado, y después se cambió a Banco de Londres y México, que se convirtió en Serfinio y Santander. Así crecí y así llegué yo también a los 16 años y me dijeron, pues ya te toca a ti trabajar. Entré el 1 de noviembre del 65 a Banco Nacional de México y trabajé por muchos años, y de haber entrado pues como office boy, pues llegué a ser vicepresidente de todo el grupo financiero, fui director de la Casa de Bolsa, fui director general de la Afore, me tocó elaborar junto con muchas gentes, entre ellos Pepe Mit, que es gran taurino, y Genaro Borrego, sí, la ley de fondos para el retiro. Y pues cada vez que veo lo de las Afores, pues me siento uno de los padres de las Afores, y me tocó haber empezado con ese sistema. Luego la institución se vendió en el año 2002 y los directores generales tuvimos que renunciar y retirarnos por un tiempo, porque en 5 años no podías hacer la competencia Citi, y de hecho ya me metí más de lleno a la ganadería, y sigo con muchas actividades financieras, pero a partir de ese momento ya casi me iba ganando cada más tiempo el dedicarme al rancho, y también irle pasando a mis hijos pues que atendieran otros negocios, otras actividades que teníamos. Pero esa es la historia. Soy orgullosamente mexicano, no cambio mi país por nada, y tengo muchas esperanzas de que todos trabajemos y hagamos de este México un país mejor. Pepe, ¿qué ha cambiado en la ganadería que usted conoció cuando empezó a ser ganadero a lo que es hoy la ganadería en México? Bueno, como todo ha evolucionado. Primero, vamos más atrás, porque para ser ganadero y para ser aficionado tienes que leer mucho y vivir mucho en todo. Y afortunadamente he leído mucho, he vivido mucho y tengo muy buena memoria. Entonces, de lo que decíamos, cuando realmente empieza a destacar la ganadería mexicana, pues es allá por los años 20, que ya no dependemos de los toros del exterior que venían de España, sino que ya se empiezan a consolidar ganaderías como San Mateo y la parte de Tlaxcala encabezada por Piedras Negras. Y en mediados de los años 20 pues también surge La Punta, que es una ganadería no importante sino importantísima, básica, y con un encaste diferente a lo que tenían los otros. Entonces, la primera diferencia, bueno, pues vamos a hablar por ejemplo de los Madrazo, que la historia de esa ganadería es sensacional. Pues tenía 14,000 hectáreas. Pues yo creo que ya no hay ganaderías de 14,000 hectáreas. No existe. Se acabaron, eran feudos. Y vivían mucho de la ganadería, porque además con una hacienda o un rancho tan grande, pues tenía actividades muy variadas, no nada más era el toro bravo, sino que en el caso de La Punta pues eran borregueros y vendían lana y hacían lana. Claro, bueno. Claro. Don Paco Madrazo. Y entonces, con todas las reformas que se hicieron políticas, pues desgraciadamente el latifundio, que no era latifundio, sino 14,000 hectáreas, yo tampoco lo veo como un latifundio, pues se fueron haciendo más cortas, y yo creo que sí hubo
políticas como el ejido que no funcionaron. Claro. Hoy por hoy, que yo tengo todavía vecinos de ejidos, Ejidatarios. pues ves que los ejidatarios, muchos pues están en Guanajuato, viven en Estados Unidos, y fueron los abuelos o los bisabuelos los que lo tomaron, y el rendimiento es Nulo. cero, nulo, e incluso ves totalmente sobretrabajados los potreros, y tú cuidas tu pastito y cuidas eso y todo para no sobretrabajarlo. Entonces, pues ese es lo primero que fue cambiando, ¿no? La cantidad de tierra que tenías. Fue cambiando también la forma de trabajar, porque pues en todo momento todo el mundo se ha ido modernizando, queramos o no, nos quejamos de este país, pero el país se ha modernizado a través de todos estos años. Y de la ganadería, pues yo creo que hace 100 años no se hablaba de traspasar embriones, de trasplantar embriones, o ya haces trasplante de embriones, ya Criogenia, ya hacen haces una cantidad de clonaciones y cosas pues no así. tanto clonaciones, pero sí buscas, por ejemplo, para buscar ciertos sementales o ciertos caracteres que buscas, pues sí lo haces artificialmente y no naturalmente como se hacía en esa época. Hoy los toros pues ya tienen aparte de veterinario de planta prácticamente, pues tienen quienes preparan la comida, los está checando cada mes o cada 2 meses de si está funcionando lo que les estás dando o no les está funcionando. La parte de sanitaria ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo. Cuando empezó Pastegé en los años 40, pues se moría la mitad de la ganadería por la fasciola hepática, o ya la fasciola hepática la tienes perfectamente. Pues no erradicada porque el caracolito sigue existiendo, pero ya le inyectas y ya proteges el hígado del animal. Claro. Entonces sí ha habido mucha evolución. Toda la parte, yo cuando iba con Javier Garfias, todo era con tarjetitas hechas a mano, ahora todo lo llevas por computadora. Sí. Los mismos costos del rancho los llevo perfectamente por computadora. Ya voy en la segunda generación en el rancho de vaqueros. Ya el vaquero de ahora ya usa WhatsApp para todo, ya saca foto, una suerte de cerro berrendo, saca la foto ya de inmediato se la manda. Te la manda perfectamente, y ya también él lo lleva todo con su laptop y con esto y todo. Entonces vas evolucionando y espero seguir evolucionando en todo, no solo en la ganadería, sino mismo en el arte de torear. Pues tendremos que evolucionar, y hoy pues se busca un toro diferente al que buscaron hace 100 años. A eso Ese iba. es el punto. A eso iba. Ahí queríamos llegar todos. Desde su punto de vista, con todas estas transformaciones, con esta evolución, con esta metamorfosis que ha sufrido de forma obvia y natural la fiesta de los toros, ¿el toro ha perdido bravura? ¿Ha perdido casta? No, yo creo que eso... ¿Cuál es su punto de vista? Lo que pasa, mira, tienes que analizar el toro de cómo era y cómo es hoy. Hace 100 años el toro era un toro, yo no diría que menos encastado, sino que era un toro más bronco, que es violento, diferente el bronco a lo encastado. ¿Por qué? Porque la selección empezaba apenas, y no hay que olvidar que tenemos un animal que ha sido seleccionado a través de 100 años, que es muchísimo. Entonces le ha sido cambiando la embestida, le ha sido quitando lo bronco. ¿Por qué? Porque vas dejando la madre que humilla, que tiene más recorrido, que se templa más, que tiene más ritmo, te fijas mucho más
yo te aseguro que hace 100 años no se fijaban en las manos como nos fijamos hoy en las manos de cada animal y todo. Y además también has llegado a un toro que nunca había pesado lo que pesa hoy, que nunca había durado tanto como dura hoy y que nunca se le había exigido como se le exige. Entonces, eso que decir que ha perdido bravura, yo creo que no ha perdido bravura, se le ha exigido más. Y sí tenemos nosotros el compromiso de seguir manteniendo la bravura para que tenga todavía más duración. Kilos yo creo que no, porque kilos, sobre todo en nuestro encaste, que el mío sí es Saltillo Santa Coloma, o San Mateo Santa Coloma, porque yo sí le he metido Santa Coloma, pues no da para más, ¿no? A lo mejor sí va a ir creciendo un poco por la alimentación que vas teniendo, pero el encaste tiene un tamaño que no le podemos ahí, claro, características, una caja, exacto, ¿no? pero sí le estamos kilos que aguante esa caja. Lo que nunca le habíamos exigido. Hay un punto en el tema precisamente del toro mexicano, porque mucha gente quisiera ver lo mismo que se ve en Europa. Y pues algunas pláticas por ahí yo he escuchado, no sé, me gustaría que nos orientara. Si depende mucho el tipo de pastos que tenemos en México, el tipo de alimentación que se les da aquí, para que el fenotipo del animal pueda variar o pueda limitarse a ese crecimiento tan grande que tienen en Europa y que les da ese trapío y esa presencia, ese tamaño, pero incluso al trapío, porque es otro fenotipo del toro siendo la misma sangre. Se decía, yo me acuerdo, me contaba mi padre que cuando llegan aquí los primeros toros bravos, ya traídos por el ganador madrazo, ya traídos se hace una cruza en algunos casos con vacas mansas. Utilizan los vientres mansos para poder empezar a criar y para poder formar parte de las ganaderías. ¿Eso ha influido o...? Bueno, eso... vamos a irnos muchos siglos atrás. El bovino no existía en México. El bovino existía en Europa y lo traen los españoles para comer porque se dan cuenta de que no había proteína en México. Tenían el perro escuincle, tenían el guajolote, había grillos y chapulines y gusanos. Y necesitabas carne, y lo primero que hace Hernán Cortés es, no debe haber dicho, traigan cerdos, y trajeron bovinos, y llegan los bovinos. Y las características del campo mexicano sí se adaptan a la ganadería, ¿no? Más que ser un centro de México agricultor, es más fácil que sea ganadero, entonces se trae y va creciendo el hato ganadero a través de los años. Y ese ganado que se trajo, pues no era ganado de lidia, o sea, era un ganado bronco, un ganado bravo. ¿Por qué? Porque vivía solo, no lo habían amansado, y llegó salvaje, en estado salvaje, pero no es el toro como lo conocemos hoy, que lo hemos seleccionado y todo. Si no es el Angus. Era un toro que no le sabía la edad porque no había registro. Que eran flacos y grandotes, todo como son los Miura. ¿Por qué? Porque así era ese encaste salvaje, y además comían pasto, no les dabas pienso. Claro. Comían pasto y todo. Ya uno debe haber tenido un pitón para acá, otro para acá y todo. Y los traen pues allá por 1526. Y aunque dice Bernal Díaz del Castillo que eran toros navarros, yo nunca me la he creído, porque pues si tenían Cádiz y era donde embarcaban todos, ¿para qué iban hasta Navarra? Claro. Pues cogían de la marisma y los subían acá. Sí, era el uro salvaje. Totalmente, ¿no? Entonces el llega el toro, Taurus. hacen sus fiestas, la fiesta nacional, vamos a decir, como nación, como Nueva España, era en agosto, que era cuando se conmemoraba la caída de la Gran Tenochtitlán, y
y ya el haber conquistado estas tierras. Entonces traen los toros, los lancean, pero no los toreaban como los toreaban, y sobraron unos toros, y un primo de Hernán Cortés, de apellido Altamirano, se había quedado en la repartición de tierras con parte del Valle de Toluca, y ahí se funda Atenco. Y es como se funda Atenco, porque decía que los indios le robaban el maíz y necesitaban algo que espantaba a los indios, se llevaban los toros. Juan Gutiérrez de Altamirano. De Altamirano, que además creo que era abogado de esa época. Es el primo de Y entonces así, y tenemos salvajes, todos los salvajes aquí en México, como Valle y todo, y el que trae el encaste San Mateo, Saltillo, es el señor Yaguno, pero trae muy pocas vacas. Él hace dos importaciones de vacas con toros, pero es muy pequeñas para lo que ya se necesitaba para la fiesta en México. Y efectivamente los toros puros, que se llaman, que se conocen en México, pues eran los toros de encaste Saltillo, que sí trae a través de Bombita, de Ricardo Torres Bombita, y para tener volumen pues lo cruza con las vacas que eran salvajes del cerro. El caso de la punta no, porque él sí mantiene siempre la pureza de su encaste Parladé que trae, que realmente era Ibarra, y Piedras Negras hace lo mismo que Yaguno, de lo puro que va trayendo, porque también trajo Saltillo y en las mismas fechas se lo empiezan a echar a las vacas más o menos salvajes, y es como crece nuestro hato. Sí, efectivamente, algo han de haber influido esas vacas que teníamos aquí, que eran diferentes a las españolas, para hacer un toro a lo mejor un poco más suavote, más esto, lo que quieras, pero vuelvo a decir, no descastado, sino de otras características. Y otras características sí son los pastos, sí son las estaciones, sí es la altura del altiplano de la ciudad, de México, del país. Todas las ganaderías del altiplano, Tlaxcala deben estar a casi 3,000 metros o 3,000 metros sobre el nivel del mar, y las que estamos por allá, por Guanajuato y todo, estamos a 2,300, 2,500, que es muchísimo. Entonces, definitivamente el desarrollo del animal va a ser diferente al que está en Sevilla a 20 metros sobre el nivel del mar. Claro. Ganadero, no sé si contesté tu pregunta. Sí, no, bueno, vaya que contestada. Qué gran explicación, ¿eh? Sí, claro. Qué gran explicación. Didáctica. Sobre todo para la gente que ve Encaste TV a través de redes sociales, que hay mucha gente que se está adentrando al mundo de los toros. Este tipo de explicaciones, qué valiosas son, ganadero. Y yo quiero que le platique al público que hay una ganadería particularmente que admira a José Marrón, por su estructura, por cómo han llevado las cosas en términos ganaderos en esa dehesa, que es la de Núñez del Cubillo. Bueno, es que mira, yo tuve un maestro formidable de matemáticas, que siempre nos dijo que era más fácil copiar que inventar. Entonces, cuando te haces ganadero, pues vas a todos lados a ver qué copias, que aprendes. Y en esa época que empecé, teníamos un grupo de ganaderos que teníamos un viaje anual todos los marzos a tentaderos en España, y a tratar de entender más la cría del toro español y tuvimos una relación muy bonita con los Domecq, que hasta la fecha conservo, pero la que más me impactó, y hasta la fecha más me impacta, es Núñez del Cubillo, porque primero tiene un concepto que a mí me ha gustado mucho y que he tratado de practicar, que es la apertura y el refresco de sangre. Núñez del Cubillo empezó con Osborne, pero le gustaba de Juan Pedro un semental, iba y lo compraba, y si el marqués de Domecq tenía otro que le gustaba, o había visto unas vacas que le habían gustado de ahí de por el rumbo, iba comprando, iba refrescando. Entonces hizo un encaste que en el fondo es vista hermosa, pero que la labor que ha hecho es que ha conjuntado
diferentes ganaderías en una sola, que es, si no la más preferida de los toreros, está entre las 3 primeras Predilecta. en preferencia, y que además es una fábrica de hacer toros, porque llegas al Grullo y ves esa cantidad de toros, de 150 toros, que ni se pelean, los tienen ahí perfectos, los sacan a correr, les dan de comer, están todos en perfectas condiciones, ves la tienda y con toda esa combinación de que tienen de Domecq, de que tienen de Osborne, de que tienen de Marqués de Domecq, de que tienen esto, todo, el comportamiento de las vacas es prácticamente eso. Entonces, eso es grande. Perdón, nomás le voy a pedir a ver si nos puede explicar para quienes no sepan qué es la apertura en una ganadería. Bueno, todo lo que diga que a lo mejor es demasiado taurino y no se entiende, pregúntenme, por favor. Porque yo creo que la obligación que tenemos, yo cuando crecí en el medio taurino, a los que no sabían era la gente muy despectiva. No, Esos no saben de no todos. saben. Y Yo esos son creo que a al los que hay contrario. que involucrar, Claro. claro. Entonces, yo creo que lo que más que tenemos que enseñar a la gente es de una forma sencilla a que se vayan introduciendo a esto. Claro. Entonces, las ganaderías, cuando empezaron las ganaderías, en la parte, digamos, aquí en México, tenías muy poco material para trabajar. Lo que primero que tú tienes que identificar cuando empiezas tu ganadería son las familias. Las vacas tienen nombre y ese nombre pertenece a su familia. Y como pasa en muchos lugares del mundo, que sí conoce a la madre, pero que a veces el padre no. Tienes que La madre esa no se la que puede aporta negar. el nombre y la familia es la madre, como incluso en muchas religiones. Se ríen varios aquí. Entonces, hoy por hoy tiene los instrumentos muy fácil para seguir el grado de consanguinidad que tú tienes en tu ganadería. Si, para darte un ejemplo, yo tengo un becerro y ese becerro crece y se hace novillo y me gusta por las características que tiene, y lo tiento y lo apruebo y se lo pongo a su madre, se llama inbreeding, y me va a dar un 20 y tantos % de consanguinidad. ¿Qué haces para cuando buscas 20 y tantos % de consanguinidad? Estás buscando afianzar ciertos caracteres positivos. Si te sale bien, es maravilloso. Si te sale mal, pues mejor ya mata. Adiós. Claro. Pero si te sale bien, lo que tienes que hacer con ese producto es abrirlo a otras familias que no tengan que ver con ello, para bajar el grado de consanguinidad. Aportar los caracteres positivos que buscaste, pero a la vez bajando cada vez más el porcentaje de consanguinación. Entonces lo que haces es cierras y como un acordeón abres, cierras y abres, pero siempre busca abrir más. Entre menos consanguinidad haya, vas a tener más sano el animal que vayan a hacer de esa mezcla. Y lo es, sobre todo, en la raza humana. ¿Cómo veías a los monarcas del siglo XVI y XVII en España? Todos... Sí, bueno, y muy ¿Por qué? enfermos y con... Y se morían a los 20 años. Sí, y sí, Por sí. el tema de la consanguinidad. Estamos viendo imágenes del ganadero ahí. No, pero hay no taurino. Bueno, pero cuando el mundo industrial estalla en el siglo XIX y ya tienes otros medios de comunicación y ya sales de tu villa o de tu pueblo, de tu área donde te habías casado con tu prima tercera, Sí. sales y ya tienes una relación con una que nunca habías tenido, lo que te sale de producto es sanísimo. Claro. Y ahí explota la humanidad en una sanidad de consanguinidad maravillosa. Y así Entonces, son los toros también. crece el hombre en mente, en cuerpo, en salud, en todo, y así te pasa con los toros. Y te pasa no solo con los toros, yo no solo
tengo toros, tengo borregos. Ok. Y los borregos los tienes que llevar exactamente igual porque hay un cementerio, hay una familia, hay nietos. Entonces tienes que ver que el Pérez no se case con la Pérez. Pero también tienes que ver que si el Pérez se casa con la González sí liga y te da buenos productos. Entonces tienes que ir llevando todo eso de qué con qué y quién con qué no. Ok. Eso Eso es abrir. Eso es Abrir abrir y una cerrar. ganadería. Exacto. Ok. No sé si me expliqué. No, muchísimo. Sí, por supuesto que sí. Y qué gran explicación, vuelvo al punto, ¿no? Tan clara la manera en decirle a la gente cómo es el tema de la crianza, ¿no? Ale, y tenemos participación de nuestro público. Tenemos muchísima participación, nos está viendo Charo Montes de Oca, Maggie García, Alberto Alcocer, Katia Marucia, Wilma Vidal, saluda, también Katia dice hola, saludos a todos. Sinara Saludos. Yuba, oye, Sinara, yo quiero saber si me gané el gallo, si ya fue la rifa, avísame. Sandra de la Rosa, El gallo de Magda oro. Carmona, Gómez Marvín, es que dijo que iba a rifar un gallo, pero que todavía no se lo robaba, que estaba viendo. Buquet Isaac. Gómez Marvín dice saludos y buenas noches a todos. Jonathan Mondragón dice, ¿por qué se envían toritos descastados y pobres en presentación? ¿O ese es el toro moderno? Pues yo creo que vuelvo a lo mismo. Vamos en lo que va de la temporada en la México. Salió uno de los mejores toros que he visto en mucho tiempo, que fue el de Ventura. Fantasma. Entonces, Así es. no podemos decir que era un toro descastado. Ni tenía pequeño. todo, tenía todo. Tenía belleza, Sí, claro. tenía bravura, y al final nos demostró que no solo tenía bravura para el caballo, sino tenía clase, porque le pegó un trincherazo que humilló el toro, mis respetos. De acuerdo. Luego tuvimos una corrida de la estancia, si no me falla la memoria. Sí. Yo creo que la corrida fue bien presentada. Toda la corrida estuvo sobre los 500 kilos En su tipo. en su tipo, porque ¿No? volvemos a los mismos encaste San Mateo, no es encaste Parladé Así como es. fue Fantasma. Y en su tipo estuvo bien presentada. Hubo toros muy interesantes, hubo los dos toros de Nacho, a mí me gustaron mucho, y Nacho estuvo a la Muy altura, bien. y la verdad funcionaron, y ahí están las dos orejas que cortó. Hubo un toro para Castela, el segundo de Castela, que si le mete la espada le corta una oreja, y fue un toro encastado. Y salió un toro de Jandán, bravo y encastado, maravilloso. Luego, Un gran toro de Pepe Huerta. un toro de Pepe Huerta, que cada vez que me acuerdo de ese toro, me da tristeza, porque si alguien quiero es al Cejas, y desgraciadamente el Cejas tenía un triunfo de 2 orejas en la bolsa, No pudo y matarlo. no pudo matarlo, y era un toro encastado, Sí, qué bárbaro. bravo, Bravísimo. con transmisión, todo, que no podemos decir que fue mal toro. Y luego te salió aquí un toro sexto de Shanghai, que el toro enclasado, con ritmo, con muchos kilos, y un toro que Sí, mueve presentado. 540 kilos de ese Y en la encaste, Ciudad de tiene México, que ¿no? tener bravura para ir tras la muleta. Y luego hubo un toro encastado, que fue el segundo, muy hijo de la mañana, pero encastado al fin de cuentas, Sí, que al el del pobre Payo. Payo lo mandó al hospital. Y el primero de Y el primero de Sergio Flores también, ¿eh? Y el primero de Sí, Sergio también Flores, lo suyo, por muy un lado interesante. derecho maravilloso, Así es. por el lado izquierdo no quiere saber nada, pero por el lado derecho, y Así es. volvemos a ver con transmisión, que le iba a cortar una oreja con mucha fuerza Sergio Flores. Ahora, vamos a combinar el toro con el béisbol. Ok. A ver, Ya me ganó vamos a entrar la introducción. en materia. Te voy a Ya me decir ganó por la qué. introducción Pégale, del tema encaste. también. El toro Don Pepe. también tiene que tener estadística. Ok. Y tú, si ves las corridas en España, las corridas en México, vas a una tienda, pues siempre vas a tener que, de 6 toros, te van a funcionar 3 cuando mucho. Porque a veces tienes 6 hijos y los que te funcionan muy bien son 3. No solo 3. Uno se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, no se halla esto, todo. Sí, Lo que sí, tú sí, quieras. sí. O sea, es lo mismo.
O sea, es un ser vivo el toro, es un individuo. Entonces, si tú vas a una corrida en la México o en Guadalajara, que son las plazas que más pesan en este país, si te salen 2 o 3 toros buenos, con la exigencia de esas 2 plazas, creo que tienes que estar satisfecho. Claro. Okay. Bueno, también nos está viendo Charles Montes de Oca, que saluda. Patricia Swift, esposa del brillante, el matador Alfredo. Saludos. Maggie García dice, buenas noches, enhorabuena para Bonza del Toro. Me encantan sus diseños. ¿Cuáles son los puntos de venta? Bueno, ya dijo que en la Plaza México, puerta 1, puerta 2. Promedio de costos en chalecos, bueno, ya ahí ya te dará la información Alejandro. Rocío Espejel, saludos, excelente programa, muy interesante la presentación de este libro, felicidades, muy bien. Y muy bien por la cerveza conmemorativa de la edición especial de Federico Pizarro, que no sé si la podemos ahí ubicar. Porque también por ahí Gabriela es FI. Dice, enhorabuena, la cerveza artesanal ahora en su ahí está en pantalla especial. Y por cierto que se va a vender el día de la corrida, el día de la enzarrona de este 15. sábado ya en 8. Así es, ya. Fede. Saludos. Manolo García Méndez. Nos Matador. está viendo, Luis Rodríguez también. Buenas noches, ganadero marrón. ¿Ha obtenido más reconocimiento por la crianza de sus toros o por su labor altruista? Pregunta Maggie García. Yo no lo puedo juzgar. Difícil la comparación, ¿no? Como compleja. Vayan al rancho y Pero es cierta esa parte, digo, y no es porque aquí esté don José Marrón, pero siempre ha sido un hombre que se ha caracterizado por apoyar a los demás, por apoyar proyectos y por estar siempre preocupado también por el otro. Bueno, pues yo creo que es un deber de todos. Yo creo que no es en la cantidad, sino en el hecho. O sea, puedes dar un peso, pero si ese peso te representa que un porcentaje de tu ingreso importante da el peso, y el que tenga 100,000, pues que sí de 10,000. Pero yo creo que no todos tuvimos la suerte de nacer como nacimos, y en donde nacimos y todo, entonces yo creo que todos tenemos el deber de ayudar a que la gente salga adelante, y como mexicanos tenemos que ver sobre todo en 2 aspectos: salud y educación, porque con salud y educación este país se puede salir. Así es, sale. Bueno, nos está viendo también el ganadero Sergio Hernández Weber. Checo, fuerte abrazo. Checo, saludotes. Saludos de Alex Vive, nos saluda también, fuerte abrazo. Saludos. Chávez Licea, Manuel Vázquez Talavera desde Playa del Carmen nos está viendo. Maricha Gordoa, ganadera de Vallumbroso, bueno, ya desapareció Vallumbroso, pero saludos. Bueno, Maricha Gordoa, exacto, de Paulina Gordoa. Muchísimo. Así es, Bruno Iturbe, Fernando Ríos, un saludo al grupo de Encaste y al ganadero don Pepe Marrón, bendiciones. Muchas gracias. Josué Merlo Romero, Antonio de Aro, Teresa Rangel, saludos. Fuerte abrazo, Toño. Dice Toño de Aro, ¡yo! Muchas gracias. María Alberto Yo, Martínez, saludos al ganadero don Pepe Marrón, gran ganadero, salud. Rogelio Guzmán, ¿los figurines influyen en la selección del toro? ¿Pues qué? Los figurines, las figuras del torero. Las figuras del torero. Bueno, él dijo figurines, yo lo estoy leyendo tal cual. Bueno, volvemos a lo mismo. Si leemos la historia del toreo, siempre aparece. Ay, ya estoy tirando aquí. Influyen los Yankees en una decisión cuando juegan contra Seattle. Definitivamente. Pues sí, pesa, ¿no? La figura es Yankees. Es correcto, pesa. Entonces una figura pues siempre influirá. Y yo lo que sí respeto de todo lo que dicen y preguntan, y si ven que no es encastado, pues lo bonito del toreo es eso, que todos tenemos un punto de vista y una forma de ver el toro. Lo importante es que nos guste, que lo transmitamos y que lo vivamos con intensidad. Pero aquí lo más importante, cuando eres ganadero, es aceptar la crítica. Cuando eres torero, aceptar la crítica. Eso es importantísimo. Y lo que yo sí les quiero comunicar, y creo que Toño de Aro, Checo, todos estaban conmigo, créanme que yo estoy en un momento dado por encima de la figura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas
yo también quiero triunfar, yo soy triunfador en la vida. Entonces, yo voy a la plaza y quiero que la gente lo sepa, buscando el triunfo de mi ganadería, Claro. el triunfo de mis toros, que a veces no sale, bueno, así volvemos a lo mismo, son individuos, tienen un comportamiento, nosotros lo que tenemos que tener es antes que nada, la obligación de mandarlos bien presentados, mandarlos con la edad requerida, y con la convicción de que de donde vienen nosotros sí creemos que van a funcionar. Pero créanme que yo no voy a una plaza por el gusto nada más de dárselo a esa figura que al rato ni me va a saludar, a lo mejor no lo encuentro en España y me saludan. Entonces, yo voy porque soy mexicano y porque quiero triunfar en mi país, y en mi país soy triunfador y quiero seguir así. Olé, olé, y Checo va igual, va a triunfar. Pues sí, yo no conozco un ganadero, creo que nadie que vaya no a la México, ¿no? A cualquier A plaza. cualquiera. Cualquier plaza, ¿no? Y sí a la México, sobre todo. Pensando en petardear. Yo tengo una Los pregunta. toreros, nadie. Yo tengo una pregunta. Este es un poquito, a lo mejor, técnico en el aspecto de lo que es la ganadería en sí, a nivel legal, a nivel de Zagarpa, digamos, lo que la Secretaría, la reglamentación que hay en diferentes estados. Me tocó el año pasado ver un indulto en Yucatán, en una plaza de Yucatán, en Peto. Y regresar al toro es un regresar al toro, bueno, y sacrificaron al toro atrás. Entonces había una pugna ahí de si el toro a quién le pertenecía entonces, si al empresario, si al ganadero, si qué era lo que iba a suceder, y decidieron, bueno, sacrificarlo, porque era mucho papeleo, mucho conflicto, llevarse al toro indultado, que había sido extraordinario, un toro de rejones para Andy Cartagena. Qué pena. O no me acuerdo si de Andy Cartagena o de Jorge Hernández Garate, pero era un toro extraordinario, precisamente de la ganadería de Jorge Hernández, y se tuvo que sacrificar porque era muy complicado el papeleo para poder trasladarlo hasta San Luis Potosí. Mira, yo lo viví el año, no sé, me acuerdo si fue el 2016. En Cancún me invitó un toro, Pablo Hermoso Mendoza, un toro berrendo, maravilloso el toro, y el traerlo verdaderamente me sacó canas tricolores. Porque tú me preguntabas de la evolución, pues también ha evolucionado el burocratismo. Sí, bueno. Pero el burocratismo en el buen sentido. Tenemos que entender que México, al final del día, en el aspecto ganadero, es socio de Canadá y de Estados Unidos. Y de que en los años 50 en este país hubo una fiebre aftosa que acabó con más de 1 millón de cabezas de ganado, con el famoso rifle sanitario, y que incluso hubo ganaderías que casi desaparecieron, y otras como la de Lorenzo Garza, que se convirtió en Chucho Cabrera por el miedo de que le mataran sus toros. Sí. Y desde entonces, desde esos años 50, hay una colaboración muy intensa entre los tres países. Y tampoco podemos olvidar que México exporta más de 1 millón de cabezas al año a Estados Unidos. Somos el segundo exportador de cabezas. Y que una cabeza de ganado que va a Estados Unidos para un muy buen filete es un bovino mexicano como el nuestro. Que el nuestro sea para el espectáculo es una cosa, pero es exactamente. Entonces, todo lo que se ha hecho en materia de sanidad, sobre todo con todos los diferentes climas que tenemos en el país y todo, y transportación, está bien hecho, porque a mí, José Marrón, me sentiría, bueno, no podría, yo creo, que por culpa mía, por no cumplir con un reglamento, se enfermaran cientos o miles de cabezas de ganado que hubiera que sacrificar. Entonces cuesta trabajo, tienes que aceptarlo, son los lineamientos, porque cada vez hay más enfermedades. No te olvides que sobre todo el ganado manso está estabulado quiere decir que está en establos, y entonces está con muchas enfermedades, porque está el estiércol, están las moscas, están todos juntos. Claro. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos extensiones en que no están en ese contacto así
los animales, pero en el otro, pues, tienes que estar cada vez más pendiente de la sanidad. Y te repito, yo me sentiría verdaderamente, no podría salir a la calle si por una negligencia mía tuvieron unas enfermedades. Hay estados muy complicados como Yucatán, hay estados muy complicados también en el norte. ¿Por qué? Por la cercanía con los Estados Unidos. Y lo único que pues te tienes que ir a adaptar, es más trabajo, ahora tienes que aretar, ya no solo aretas para control tuyo de la ganadería, sino que ya aretas con el número que te da la Secretaría, y así va pasando todos los puntos de todos los estados y todo, y llega una veterinaria y ya te revisa en el rancho y todo. Bueno, también al final de cuentas que esté más sano tu ganado, pues va a tener mejor comportamiento. Claro. Pero sí me costó un trabajo espantoso traer ese. Me imagino. Un mes. Yo no quiero terminar el programa sin preguntarle a don José Marrón esa afinidad entre la fiesta de los toros y la otra gran pasión que tiene don José Marrón. Para quienes no lo sepan, mi mujer. Desde hace muchos... ¿Nos está viendo? Saludos. Desde hace muchos años, don Pepe Marrón es vicepresidente de los Diablos Rojos del México. Y también el tema del béisbol es una de las pasiones de don José Marrón. Encaste de hit. Y pega de hit todos los lunes. Bueno, pega de encaste. Programa de Encaste TV. Pero hay una afinidad. Hay mucha gente que está además, mira, en el toro y en el béisbol. Les voy a mandar una fotografía maravillosa que tengo en mi despacho del rancho, porque en mi casa ganadera con la familia Armilla tiene mucha relación. ¿Jugaba béisbol? Y tengo una foto del maestro Fermín Espinosa Almejita con Manolo, su hijo, también matador de toros y gran arquitecto y gran amigo sobre todo, vestidos de beisbolistas en el Parque Delta. Wow. Mi padre, aparte de lo de los toros, me inculcó lo del béisbol. No era futbolero, era muy beisbolero, porque toda la familia Marrón venimos del estado de Veracruz. Y somos la primera generación aquí de chilangos. Y íbamos al béisbol, pero debo de confesar que era tigrista. Yo también. ¿Por qué era tigrista? Yo soy de los tigres. Porque mi papá le iba a las Azules de Veracruz. Escuchen, que era de la familia Pasquel. Y podemos ver el video de las fotografías otra vez. Y mi amistad con Alfredo, el presidente y dueño de los Diablos, mucho fue por el béisbol, que nos veíamos de muy jóvenes, estoy hablando de 17, 18 años, en el Parque del Seguro Social, y así empezó mucho la relación y todo. Y cuando surgió la posibilidad de adquirir un equipo, pues yo dije el Tigres. Y Alfredo dijo, pues el Diablo. Bueno, el que nos vendan y el que nos vendieron fue el Diablo. Sí. Ahí don Alejo Peralta, pues ha dicho, pues no están no tenía necesidad, ¿no? En ese todavía vivía el ingeniero Peralta. Y ahora que vendieron los Tigres el año antepasado, sí, la verdad a mí me hubiera encantado y hice el esfuerzo por adquirir los Tigres y traerlos de nuevo a la Ciudad de México. No se pudo, porque hubiera sido otra vez revivir la guerra civil. No, bueno, pero hubiera sido increíble. No se pudo, llegó Fernando Valenzuela y él apostó porque se quedara allá. No sabía eso. Y al final del día fue muy importante porque también necesita Cancún, con más de 1 millón de habitantes mexicanos que viven ahí, pues necesita, aparte del Atlante, pues otro equipo que y aparte hay mucho turismo y hay mucho extranjero que gusta mucho el béisbol, ¿no? Sí, pero los Diablos me trabajé muchos años por los Diablos, soy un enamorado de los Diablos, me encanta el béisbol, no solo el béisbol mexicano, sigo mucho el béisbol de grandes ligas, me gusta incluso ir con Paviche, el ganadero de San Pablo, a ver a los Charros de Jalisco allá. Y siempre ha habido mucha afinidad entre los aficionados a los toros con los del béisbol. Hay algo ahí. Hubo incluso algo de Juan Armilla, que era el hermano mayor del maestro Fermín, que recibió primero la alternativa que el maestro Fermín, y luego, al ver las cualidades de su hermano chico, se convirtió en su banderillero, en su apoderado,
era un hombre que iba diario al Parque Delta del Parque del Seguro Social. Y tenían un grupo ahí muy simpático que apostaba, no grandes cantidades, pero le ponían sabor ahí al... Incluso hay imágenes donde el maestro Fermín Espinosa Armillita iba al Parque Delta muy seguido con el maestro Silverio Pérez. Silverio, que incluso Silverio quiso Eran aficionados al boxeador y fueron... Era un México padrísimo, un México que añoramos y que les gustaba todo, y que todo era bien visto, eran bien vistos los toros, eran bien vistos el boxeo, era bien visto todo. Pues todo. Los gallos, todo. Nuestra cultura. Es parte de los últimos 150 años de este país. Claro, y lo primero que hubo en esta ciudad y en este país, como lo conocemos hoy, pues fue una corrida de toros. Pues vaya, llegamos a la parte final de este programa. Podríamos seguir hablando horas y horas de toros, de béisbol, del México de ayer, del de hoy. Tiene hambre el ganadero. En fin, don Pepe, ha sido un privilegio, ganadero, en verdad, Carlos, que nos haya acompañado, que haya estado esta noche con nosotros. En verdad, valoramos mucho el esfuerzo y qué bueno que ha compartido tantas cosas del Toro Bravo, de su experiencia en el mundo de los toros y en general con la gente de Encaste TV. Es su casa y que se repita. Yo encantado. Así. Lo único que le quiero decir a la gente es: tenemos una fiesta maravillosa. Hay que ser propositivos. Hay que hablar bien del camello. Hay que apoyarla. Y la única forma de apoyarla es ir a los toros. Vamos a los toros para que los toros sigan subsistiendo. Que somos una minoría, pero hemos aceptado nosotros como mexicanos una cantidad de leyes y una cantidad no imposiciones, porque la mayoría lo ha pedido, como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. En unas estaremos de acuerdo, en otras no estaremos de acuerdo, pero las aceptamos. Lo único que pedimos es que con ese respeto respeten la fiesta de los toros y nos dejan como minoría seguir con esta pasión que tenemos, que no lo hacemos mal a nadie. Generamos fuentes de trabajo. Muchas. Y generamos muchísimas alegrías a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias a don José Marrón. Muchas gracias. Gracias Pepe. Yo tenía 20 años y él me doblaba la edad. En mis sienes había noches y en las suyas madrugadas. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido. No me faltaba con nada. Me quería con locura, con todos sus 5 sentidos. Yo me dejaba querer, amor me pedía, como un pordiosero. Y yo le clavaba, sin ver que sufría, cuchillos de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni paso los días pendiente y esclava de esta esclavitud. Por lo que más quieras, sécate ese llanto. Hay que estar alegres, mírame y aprende. No me quieras tanto. Con los años y la vida ha cambiado mi querer. Y ahora busco de sus labios lo que entonces desprecié. Cegajitas de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga caridad.
Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre y no me sirve de nada como una mendiga. Estoy a su puerta y con mis palabras mi pena castiga, dejándome muerta. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclavo de tu esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. No me quieras tanto, de todo lo del mundo sería capaz, con tal que el cariño que un día me tuviste volviera a empezar. Por lo que más quiera, sécame este llanto. Maldigo la hora en que yo te dije no me quieras tanto. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Esto fue Encaste TV.